primogénito y no nos hubiera dado su riqueza, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera dado su riqueza y no hubiera dividido el mar en dos para que nosotros crucemos en tierra seca, nos habría bastado. Y si Él hubiera dividido el mar en dos para que cruzáramos en tierra seca y no nos hubiera llevado a través de Él en tierra firme, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera llevado a través del mar en tierra firme y no hubiera ahogado a nuestros opresores y a nuestros enemigos en el mar, nos hubiera bastado. Y si Él hubiera ahogado a nuestros opresores en el mar y no hubiera suplido nuestras necesidades en el desierto durante 40 años, nos hubiera bastado. Y si Él hubiera suplido nuestras necesidades en el desierto durante 40 años y no nos hubiera dado el maná, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera dado el maná y no nos hubiera dado el Shabbat, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera dado el Shabbat y no nos hubiera traído ante el monte Sinaí, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera traído al monte Sinaí y no nos hubiera dado su Torá, nos hubiera bastado. Y si Él no nos hubiera dado la Torá y no nos hubiera traído a la tierra de Israel, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera traído a la tierra de Israel y no hubiera construido ningún Mishkan ni ningún templo, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera construido un templo y no hubiera enviado a su Hijo para morir por nosotros, nos hubiera bastado. Y si Él nos envió a su Hijo para morir por nosotros y Él no hubiera resucitado, tal vez nos hubiera bastado. Y si Él no hubiera resucitado y ascendido a los cielos para darnos el perdón de todos nuestros pecados, nos hubiera bastado. Pero nos perdonaste, pero nos libertaste, pero nos diste hoy la libertad que nuestra alma necesitaba. Nos hubiera bastado, Abba. Nos hubiera bastado, Dayenu. Ponte de pie y dale gracias por esa libertad, porque Él no se quedó con lo simple, sino que nos mostró su gloria y su poder.